Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mí. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Soy en tu amor, es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. En mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló
Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando.
así eres tú. Amén, hermanos. Ahora sí les saludo en el amor del Señor. Y bueno, a veces sabemos que las cosas no salen como queremos, pero aún así la palabra del Señor va a llegar a nuestros hogares. Amén. Así que hoy me gustaría poder compartir con ustedes lo que sería un poco la continuación de lo que estuvimos hablando en el culto del día viernes, lo que pudieron estar. Estuvimos hablando de Gedeón. Hablamos de precisamente el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 10. Y hoy me gustaría hablar de lo que sigue a continuación de eso. La verdad es que la historia de Gedeón tiene muchos detalles que casi siempre se pierden cuando tomamos la historia completa en una sola prédica. Así que me gustaría que pudiéramos compartir algunas cosas desde el versículo 11 hasta el 16 y recordar algunas cosas que pudimos hablar el día viernes. Así que le pido que me acompañen en oración ahí en sus casas y podamos entregarle este tiempo al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado, a pesar de que puede que no sea el tiempo que esperábamos, pero es el tiempo que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias por eso y confiamos en tu voluntad, que es siempre buena, agradable y perfecta. Te pedimos que en este momento tú puedas bendecirnos, Señor, con tu presencia, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos, Señor, y corregirnos y guiarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Como les decía, haciendo un pequeño resumen de lo que pudimos hablar en el culto del día viernes, que estuvo bien bueno. Estuvimos hablando de Gedeón capítulo 6, de Jueces capítulo 6, del 1 al 10, donde veíamos cuál era la condición del pueblo de Israel antes de que aparezca Gedeón en la historia. Y estuvimos recalcando una frase que nos hace pensar en esto que pasaba en el pueblo de Israel y podría también pasar en nuestras vidas, y de hecho ocurre en nuestras vidas, que es obedecemos al Dios que amamos. Obedecemos al Dios que amamos. A quien tú más amas es a quien le dedicas más de tu vida. Cuando amas a Dios, tú vives para el Señor. Cuando a quien más amas es Dios, tú vives para el Señor y obedeces sus mandamientos, obedeces lo que Él ha dicho en su palabra. Pero cuando amamos más otras cosas, obedecemos a esas otras cosas y le dedicamos más tiempo de nuestra vida y todo. Es por eso que el pueblo de Israel en este momento de los jueces, un tiempo bien desordenado y caótico, podríamos decir incluso, vivían en un constante ciclo de servir al Señor, luego se olvidaban de Dios y lo abandonaban y caían en las manos de sus enemigos. Luego llegaba un momento donde era demasiado, se arrepentían, buscaban al Señor, clamaban a Dios y el Señor los libraba. Pero después de eso, ellos se volvían a apartar de Dios.
Y en este ciclo que vemos en el libro de Jueces, que se repite una y otra vez, es donde también en esta historia de Gedeón ocurre lo mismo. Y este apartarse de Dios era debido a la idolatría. Y la idolatría es precisamente cuando creamos un Dios a nuestra propia imagen. De hecho, las personas que crean ídolos lo que hacen es tomar algún material, madera, hierro, lo que sea, la Biblia lo describe también, y hacer algo, una imagen de algo, una imagen de un animal, de una persona, de algo que se imaginaron. Pero esto es ¿para qué? Para poder validar nuestros propios deseos. Nosotros validamos nuestros deseos con la idolatría. Incluso, si hablamos, de hecho, el amor al dinero también es idolatría. ¿Por qué? Porque valida nuestros deseos más íntimos. Y por eso hay ídolos para todo el gusto. En India existen más ídolos que personas. Incluso los ratones pueden ser un ídolo. Pero nosotros fuimos creados a imagen de Dios, a diferencia de los ídolos, que son hechos a imagen del hombre. Lo que el hombre quiere, de eso hace un ídolo. En cambio, nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Muchos dicen que nosotros creamos a Dios, que Dios es una idea inventada por el hombre, pero pensemos en esto: ¿quién crearía a un único Dios y además santo? ¿Quién jugaría con esa idea de un Dios santo a quien casi no puede mirar porque puede morir? Nadie crearía un Dios así para sí mismo, porque sería muy difícil para él seguirlo. En cambio, un Dios que se puede adorar a través del alcohol, a través de fiestas, de todo tipo de impurezas y desórdenes sexuales incluso, es muy conveniente, y eso es lo que más hay. De hecho, en la antigüedad, esta era la manera de adorar a sus dioses. Y esto es lo que hacían los madianitas, los amalecitas y en general los canaanitas. Y por eso Dios manda juicio sobre ellos y usa al pueblo de Israel para eliminarlos. Y Dios les pide precisamente esto, que puede sonar tal vez duro para muchos, que Dios mande a eliminar a toda una nación o varios pueblos completamente. Pero es un juicio, porque en estas naciones incluso habían sacrificios de niños a sus dioses. Los sacrificaban, y no para dedicarlos al templo, sino los mataban en honor a sus dioses. La maldad había llegado a un punto tal que Dios hizo juicio y usó al pueblo de Israel para eso. Así como también en un momento Dios usó a otras naciones para corregir a Israel. Los madianitas y los amalecitas, ¿cierto? Acampaban cerca de los israelitas y les quitaban todo lo que tenían. Cada vez que ellos sembraban, ellos llegaban y les quitaban las cosechas. Incluso después de que ellos cosechaban, les quitaban lo que habían hecho. O sea, se apoderaban de su trabajo, de su esfuerzo, de todo lo que ellos hacían. Y nosotros hacíamos un paralelo con esto, con nuestra vida espiritual. Muchas veces dejamos que el pecado acampe en nuestras vidas y esto nos quita todas las bendiciones que podríamos tener. Y dejamos de crecer espiritualmente, comenzamos a pasar por sequías espirituales, comenzamos a ver que nada da fruto. Y esto es porque dejamos al pecado acampar ahí en nuestras vidas y que nos robe todo lo que el Señor tiene para nosotros y nos impide esa plenitud de vida que tenemos prometida y garantizada en Cristo. El pecado sí nos detiene, nos despoja de todo lo bueno y no nos deja vivir en plenitud de vida. Y casi terminan con los madianitas. En un momento, cuando estaban aún con Moisés, pelean contra los madianitas y casi los derrotan, pero el pueblo deja vivos a las mujeres y los niños, que podría sonar espectacular, decir, bueno, qué buena la misericordia, pero Dios había pedido que fueran todos muertos. Recordemos que había un juicio de parte de Dios por la maldad de ellos. Y claro, como quedaron vivos, luego se volvieron a crecer como pueblo y volvieron a tomar venganza y ocuparon el lugar de nuevo que le correspondía a los israelitas. Y esto nos ocurre también cuando no tomamos medidas drásticas y absolutas con nuestro pecado. El pecado vuelve a ocupar el lugar que tenía antes.
Y había un pero que dijimos que era el punto de inflexión en esta historia, el pero en el versículo 7, cuando hubieron clamado. Y esto es lo que cambia todo. Cuando clamamos al Señor, ¿cierto? Ellos clamaron y Dios envió un profeta con una palabra que venía con esperanza al pueblo, que Dios los iba a liberar. Y les dice, no te olvides, y Dios nos recuerda, ¿cierto? Habla varias cosas, no te olvides de quién te sacó de Egipto. No olvidemos quién es nuestro Dios. En el verso 10, el Señor nos dice quién es Él. Yo soy el Señor tu Dios. De hecho, es el primer mandamiento y a veces es lo primero que se nos olvida. Él es nuestro Dios y esto debe significar algo para nosotros, debe significar algo más que decir a qué religión pertenezco o a qué iglesia voy. Esto debe significar para quién vivo. Y en este mismo versículo 10, que es el último versículo que leímos, decía que yo soy el Señor tu Dios. Menciona un par de cosas y le dice, pero no habéis obedecido. Y este fue el gran error, que ellos amaron más la idolatría, amaron más sus propios placeres, sus propios gustos y más que a Dios. Por supuesto, obedecieron al Dios que amaban. Por la idolatría, de hecho, que estaba tan arraigada en su corazón, vemos más adelante que cuando Gedeón derriba el altar de Baal, se enojan y quieren matar a Gedeón. Por eso era importante que tanto el pueblo de Israel como nosotros, en relación a esto que estábamos hablando, volvamos nuestros ojos al Señor y nuestro corazón a Dios. Así que esto es lo que estuvimos hablando en el culto del viernes. En resumen, ya fue mucho más largo, pero en resumen estuvimos hablando de eso y me gustaría que pudiéramos continuar con esta historia. Y vamos a leer Jueces capítulo 6 también, versículo 11 hasta el 16. Si me puede acompañar ahí con su Biblia, Jueces 6, 11 al 16. Dice así. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se les apareció y les dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Amén. Que el Señor bendice su palabra. Vemos aquí que la continuación de la historia de recién, ¿cierto? Ellos pidieron a alguien que les ayude y Dios manda a un alguien. Dios manda un profeta que anuncia que iba a venir alguien. Y no sabían quién era ese alguien, pero Dios sí sabía y conocía a Gedeón. Y por alguna razón busca a Gedeón. La Biblia no especifica, no nos dice. Podríamos inferir varias cosas, pero sí hay dos cosas que menciona de Gedeón, que es un varón esforzado y valiente. Qué bonito. ¿Qué diría Dios de nosotros, cierto? No sé si dirá esforzado y valiente, pero esto que destaca en Gedeón es algo que ni siquiera Gedeón creía de sí mismo, o que no veía en sí mismo. De lo que me gustaría hablar hoy día es lo que es el día después del clamor, el día después de clamar. ¿Qué pasa después del clamor? ¿Qué pasa cuando clamamos al Señor? Cuando ya ese pecado que estaba ahí sitiándonos, ese pecado que nos quitaba todo lo que podíamos tener de plenitud, de crecimiento espiritual, ese pecado ya nos hastiamos y volvemos al Señor y clamamos al Señor. ¿Qué ocurre el día después de clamar? En primer lugar, vamos a ver tres cosas. Dios responde. El día después que clamamos, Dios responde. Y esto nos recuerda algo.
Él nos dice, ¿cierto? Nos recuerda varias veces, yo soy tu Dios. Y a veces nos olvidamos cómo es Dios. No solo olvidamos que Él es nuestro Dios, que Él está con nosotros, sino que olvidamos cómo es Dios. Y algo que podemos ver es la fidelidad de Dios respondiendo al clamor de sus hijos. Dios responde. Vemos que el ángel del Señor vino donde estaba Gedeón, le dice estas palabras, varón esforzado y valiente. En otra traducción dice, guerrero valiente, el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Y estaba qué haciendo Gedeón? Estaba entrenando para la batalla, ¿cierto? No, no estaba haciendo eso. Estaba en un lagar, que es donde se prepara el vino, una especie de piscina pequeñita, o dependiendo cuánto vino, y dice que estaba debajo de un árbol. Entonces estaba ahí, piscina, él estaba ahí metido ahí, se veía la mitad de su cuerpo, pero arriba el árbol seguramente también lo cubría. ¿Para qué? Para que no lo vieran que estaba limpiando el trigo. Y por lo general esto se hace digamos en lugares abiertos, porque se sacudía el trigo y la paja, que es más liviana, el viento se la llevaba. Y de esta manera se separaba, ¿cierto?, la paja del trigo. Pero él estaba en un lugar que no era para eso, en un lugar escondido ahí, y de todas maneras el Señor viene y le dice, varón esforzado valiente, guerrero valiente. Algo vio Dios en Gedeón. Pero más que eso, podemos ver aquí que Gedeón, gracias a las cualidades de Gedeón, que él ve y que no ve en sí mismo, vemos que lo importante es lo que Dios puede hacer a través de cualquiera que esté dispuesto, cualquiera que quiera obedecer al Señor. Y vemos aquí cómo la fidelidad de Dios no depende de las habilidades que tengamos, no depende de lo importante que podamos ser para los demás o lo inteligentes que podamos ser para el resto. No depende de cómo nos perciben los demás y que probablemente hemos llegado a creer eso mismo, sino Dios nos ve tal como somos y sabe que de la nada puede hacer mucho. Dios es fiel, Dios responde el clamor. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Es por esto que todos los que se arrepienten de sus pecados y confiesan sus pecados al Señor y piden perdón por sus pecados a Dios, Dios les perdona. Cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios no puede negarse a sí mismo, Él ha prometido esto. Y por eso Él permanece fiel aún con nuestra infidelidad, porque Él ha prometido ciertas cosas a su iglesia, a su pueblo, a la nación de Israel incluso hasta el día de hoy. Salmos 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Recordamos gracias a este pasaje, recordamos esta bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos, humildes. Y es que el Señor escucha y está atento al clamor de aquellos quebrantados. A veces nosotros ni siquiera aceptamos llegar a ese momento del quebranto. No queremos ni siquiera llorar mientras oramos. ¿Por qué? No sé. A algunos les avergüenza. Algunos piensan que los pueden mirar de cierta manera. Pero el Señor está abierto, está buscando a aquellos quebrantados de corazón. No eran siquiera estos quebrantados los que siguieron a David y después le llamaron los valientes. Y nosotros, nuestro orgullo a veces nos gana y ni siquiera nos atrevemos a orar en público. Pero el Señor está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 138:6 dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. En otra versión dice, porque el Señor es excelso, que esto es grande, tan grande que no hay nada más grande que eso es excelso, básicamente. Pero esta versión dice, aunque el Señor es grande,
se ocupa de los humildes. Nos hace ver que aunque Dios no hay nadie más grande que Él, se ocupa de lo que le ocurre a los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Dios es fiel y está buscando a aquellos dispuestos a obedecer. Que el Señor encuentre en nosotros alguien así como con el corazón de Gedeón, alguien que busque y se mantenga también fiel a la fidelidad de Dios. Amén. Segunda cosa que debemos recalcar aquí. Primero, el día después de clamar, Dios responde. Pero hay algo que ocurre también cuando Dios responde ese día después del clamor. Vamos a reclamar o reconocer. En el verso 13 hay un diálogo, ¿cierto? Gedeón le responde al Señor: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? Bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿O por qué a este grupo de personas les pasan estas cosas malas? ¿Por qué los buenos sufren? Esto es un dilema bastante, o un asunto bien interesante de discutir, que en otras ocasiones también los hemos comentado. Pero yendo un poco más allá de esto, lo que podemos ver en el reclamo de Gedeón no es tanto por qué sufre la gente, el asunto es por qué Dios no hizo nada. Es echarle la culpa a Dios o a los demás. Y no consideramos, Gedeón tampoco lo hizo, que nosotros fuimos desobedientes y abandonamos a Dios. Y digo nosotros, pensemos en Gedeón. Gedeón, no solamente él, sino su nación, y él como representante de su nación, le echa la culpa a Dios de lo que estaban viviendo, de lo que estaban pasando. Y descartó la posibilidad de tener alguna responsabilidad en eso. La verdad, hermanos, es que nosotros debemos examinar nuestro corazón y reconocer nuestras fallas, nuestras faltas, nuestro pecado. No podemos vivir echándole la culpa de lo que nos pasa a los demás, cuando nosotros somos responsables por nuestras decisiones. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros en ese momento? Recordemos que él no vio en esa situación, en ese momento específico, él no vio a Dios bajando desde el cielo, todo brillante, ojos de fuego. Él no vio eso, vio a un hombre que se acercó y comenzó a hablarle. Y él comenzó a responderle. Él todavía no reconocía bien quién era. Entendió que era un mensajero del Señor. Pero nada más que eso, no todavía. Entonces, claro, si a mí una persona, un igual a mí, me dice, bueno, fue tu culpa. O bueno, ni siquiera Dios le dijo eso. Pero aún así, miren, Dios le da la solución. Le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y él dice, pero ¿cómo que Dios está conmigo? Al tiro se fue al choque, como decimos, ¿cierto? Y comienza a preguntar, ¿y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Dice, y ahora nos ha desamparado. La verdad es que los primeros en abandonar no fue Dios. Los primeros en abandonar fueron los israelitas, que abandonaron al Señor y fueron detrás de sus ídolos. Y esto provocó que cayeran en manos de los madianitas. Cuando nos enfrentamos a la pregunta ¿dónde están los milagros que contaron nuestros antepasados? Y pensamos en nosotros mismos y decimos ¿dónde están aquellas cosas que ocurrían cuando yo, no sé, cuando era más joven? O podríamos decir en mis tiempos. ¿Por qué ya no ocurren estas cosas? ¿Por qué vemos pocos milagros tal vez? ¿Por qué, no sé, por qué no pasan estas cosas que nos contaban que pasaban antes? La verdad es que podríamos decir también, ¿dónde están aquellos que tenían un corazón igual
los que tenían antes? ¿Dónde están aquellos con un corazón como el de Moisés? Que gracias a él se abría el mar, bueno, era el poder del Señor, pero él estaba ahí obrando, o sea, Dios obraba a través de Moisés, no por azar, había un propósito en él, había algo que Dios había derramado en él también. ¿Dónde están los que tenían un corazón como el de Josué? Adelante en la historia, esto pasa después de todo el tiempo de los jueces, pero ¿dónde están los que tienen un corazón como Elías? Que oran y claro, y cae fuego del cielo, pero hay una vida que respalda todo eso. ¿Dónde están aquellos? Es fácil decir, ¿por qué Dios no hace nada? Pero ¿dónde están los que se ponen a la brecha para que pasen esas cosas? Vamos nosotros entonces, el día después de clamar y cuando Dios responda, ¿vamos a reclamar o vamos a reconocer? Debemos reconocer en qué hemos fallado. Debemos reconocer que muchas de nuestras acciones nos llevaron a donde hoy estamos, si no es que todas. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Cuando nos enfrentemos con la verdad, con la palabra del Señor. ¿Vamos a seguir reclamando y nos vamos a empecinar en echarle la culpa a otro o a Dios? ¿O vamos a humillarnos delante del Señor y pedir perdón? Esta es la actitud que Dios quiere que tengamos. Que ese clamor no sea un clamor para que Dios venga y haga algo, sino que Dios venga y haga algo en mí, porque es lo primero que necesitamos. Porque alguien tiene que ponerse ahí en el lugar. Tercero, que debemos destacar aquí, el día después de clamar, no solamente nos recuerda que Dios es fiel, que Dios responde. El día después de clamar, no solamente debemos pensar en reclamar o reconocer, sino que también debemos ver esto, que Dios respalda. En el capítulo 14 Dios dice, ve con esta tu fuerza. En la Nueva Traducción Viviente dice, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel. Y luego dice, yo te envío. Esto es interesante porque le dice, ve con la fuerza que tienes. No le dice, te voy a empoderar, palabra está de moda. Ve con esta tu fuerza. No necesitas más. Así, tal cual como hoy día estás, yo voy a hacer el resto. ¿No quiere decir, tal cual como estás, así sigue pecando? No me refiero a eso. Me refiero a que Dios nos pide que tengamos más habilidad que la que tenemos. Él nos va a capacitar, Él nos va a preparar, nos va a llevar a instancias donde esto va a ocurrir también. Pero hay algo importante, y es lo más importante, es el yo te envío. Dios les da fuerzas para vencer a sus enemigos. Pero tenía que partir de algo, de las fuerzas que tiene. A veces nosotros decimos, cuando termine esto voy a servir a Dios, cuando logre esto voy a preparar, voy a hacer tal o cual cosa. Cuando me prepare en 1000 cosas más, antes de, recién voy a decirle al pastor que puedo recibir la ofrenda. Y bueno, no se trata de eso. No debería ser así. Dios nos da fuerzas para vencer a nuestros enemigos. No tenemos que tener un cargo, un ministerio o un don para luchar con nuestro pecado. Debemos tener las fuerzas de Dios. Gedeón pregunta lo siguiente en el verso 14, en el 15, ¿cómo podré yo? Le hace esta pregunta, ¿cómo podré yo? Y empieza a decir que es el más chico de los más chicos, de los más chicos, de los menores, de los que tienen menos, de las familias más fome. Y empieza a dar varias excusas. Y dice, ¿cómo podré yo? Y esto nos pasa a nosotros también. Nosotros pedimos que Dios haga algo, pero no a través de nosotros. Que Dios mande a otro y haga algo espectacular y eso nos llegue a nosotros y recibamos todo lo que queremos. Básicamente queremos que Dios haga todo, pero que otro lo haga. Y a veces pensamos que otros son más importantes, que otros son más
esto se da mucho, es un poco de tradición católica que arrastran algunos, que hay otros más importantes, más cercanos a Dios, y por eso le piden a otro que ore por ellos y ellos no oran y no tienen comunión con Dios. Gedeón presentó excusas, enfocándose en sus limitaciones, sin ver lo que Dios podía hacer a través de él. El verso 16 dice: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas. El Señor, ya después de todo, la hace corta y le dice: yo estaré contigo, destruirás a los madianitas. Eso era lo que importaba, eso era lo realmente importante. Hay cosas que nosotros nos fijamos mucho, pero no son importantes. Por ejemplo, ¿qué no es importante? Lo que creemos de nosotros mismos y de nuestro pasado, que pensamos que eso nos define. Pensamos en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, y todas estas son excusas. Excusas para no obedecer, excusas para no servir, excusas para no entregarse a Dios de forma exclusiva. ¿Qué es entonces lo realmente importante? Que el día después de clamar, escucharemos: yo estoy contigo, yo te envío, yo estaré contigo. Estas son 3 frases que Dios le dice a Gedeón y que las pudimos leer ahí en el versículo 11, si no me equivoco, en el 14 y en el 16. Yo estoy contigo, yo te envío, yo estaré contigo. Él está con nosotros ahora, no estamos solos, no nos ha abandonado. Yo te envío. No se trata de lo que tú puedes, se trata de lo que yo haré contigo. Yo haré por ti, yo haré a través de ti y yo haré contigo en ti también. Y dice: yo estaré contigo. Si Él nos envía, si Él va a estar con nosotros, ¿debemos temer? ¿Debemos pensar en algo más que necesitemos? Leemos en el Nuevo Testamento: el que tiene a Cristo lo tiene todo. ¿No es eso suficiente para nosotros? Hermanos, no debemos tener temor. No debemos tener miedo a lo que pudiera venir o a lo que estamos viviendo. Dios es nuestra fortaleza. Él está y estará con nosotros y responde a nuestro clamor. Quiero terminar leyendo el Salmo 32, versículos 3 al 7. Salmo 32, versículos 3 al 7 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Más adelante, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, si queremos seguir creyendo que no necesitamos a Dios para todo, puede hacerlo. Pero yo quiero invitarles a que examinen su corazón y podamos clamar al Señor, que podamos ver la fidelidad de Dios respondiendo, que podamos ver que es Él quien nos da las fuerzas para seguir adelante, para salir de cualquier dificultad, para dejar cualquier pecado atrás, y vamos a ver el respaldo de Dios. Él estará con nosotros.
Amén. Le invito a que cierre sus ojos ahí donde está y pueda orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu fidelidad nos alcanza día a día. Gracias, Señor, por tu misericordia con nosotros. Porque tú no nos desechas completamente, no nos descartas por nuestros errores, sino que está abierta la posibilidad, abierta a la gracia. Estás abierto a la gracia, Señor, y nos perdonas, nos restauras. Y no solo eso, sino que nos transformas, nos capacitas, nos llenas de poder. Señor, gracias por estar con nosotros día a día. Has estado con nosotros, estarás con nosotros y nos has enviado, Señor, a cumplir tu misión. Nos has enviado, Señor, a obedecer tus mandamientos. Y queremos ser nosotros aquellos que tienen un corazón como el que tú quieres, para servirte, para obedecerte, para ganar a aquellos que no te conocen. Señor, usa nuestras vidas y te pido, Señor, que puedas bendecir en este momento, Señor, a todas aquellas familias que están viendo este culto, esta palabra. Que puedas bendecirles, Señor, y no solo bendecirles, sino también puedas llevarles a ver sus propios corazones para poder estar a cuentas contigo en completa honestidad. Y puedas tú, Señor, hacer tu obra en ellos y llevarlos hasta donde tú quieres llevarlos, sin límites. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Quiero terminar invitándolos al próximo culto que esperamos podamos transmitir sin dificultades y estén atentos a todas las noticias que podríamos tener durante la semana. Amén. El Señor les bendiga. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz
resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Su amor que me sostiene. Levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.